Ocupa un presupuesto es algo que siempre aparece pero nunca se presupone, que son los desastres naturales y no naturales. Y el mecanismo de respuesta que más se puede buscar es uno que sea totalmente independiente y que se maneje casi como por cuerdas separadas para que atienda determinados problemas de desastres naturales. ¿Por qué no profundizar más el presupuesto por resultados? Yo lo veo en cronograma, en planteamiento, lo que es la parte agricultura, más que todo, ¿no? La agricultura, es que además lo veo la parte la innovadora tecnológica, es muy bajísimo por supuesto. Se han generado 26 programas presupuestales estratégicos, siendo uno de los más importantes el programa articulado nutricional. Este programa articulado nutricional lo que está persiguiendo es eliminar la desnutrición infantil entre 0 y 3 años. Y ese programa no tiene los recursos necesarios para llegar y enfocarse totalmente a donde tenemos esta población en estado de extrema pobreza. Hemos comprobado que en realidad no hay agua, no hay luz, no hay pistas, no hay veredas. Hay muchos niños que no están pero sin zapatos. ¿Dónde va ese presupuesto? Bueno, no, en principio agradezco también las críticas y los comentarios. Yo creo que se trata de generar debate y profundizar rápidamente. Primero, es clave el tema de la previsión por desastres naturales y desastres no naturales. Eso tiene una... Lo que pasa es que me extendí demasiado en mi exposición y no lo dije. Tiene un lugar que se llama la reserva de contingencia. No está referido explícitamente a desastres, sino a una serie de gastos que no se pueden prever y que se colocan en la reserva de contingencia. Supuestamente por ley eso no debe ser menos del 1% de los recursos ordinarios, ¿no? Ese es un poco el tema. ¿Qué ha pasado? De que un primer tema es lo que nuestra persona que hizo el comentario, pero bueno, el comentario es: eso debería tener un canal de ir por cuerdas separadas, es decir, debería tener un procedimiento estandarizado para que pueda usarse con previsibilidad aquello que genera incertidumbre. Yo no sé cuánto voy a gastar, pero debería haber un procedimiento previsible cuando aparezca la necesidad, ¿no? Por desastres u otros. Eso no hay, ¿no? En principio, la reserva de contingencia funciona como un fondo de libre disponibilidad, donde a discreción del MEF se gasta o no se gasta de acuerdo a su libre entender de qué es un desastre, qué es un desastre, qué es previsto, qué no es previsto. Es un primer tema. La reserva de contingencia muestra la discrecionalidad del MEF en ese sentido y no va por cuerdas separadas. Es un primer elemento. Y el otro elemento es que esta reserva de contingencia, que era para estos gastos no previstos, se ha ido engordando. Este año tiene 4.300 millones de soles, un poquito menos que el año pasado, pero subió casi en 100% entre el 2009 y el 2010. Pasó de 1.500 millones, en 1.900 millones a 4.600 millones. Y se puso una serie de partidas, y como es un fondo de libre disponibilidad, yo mañana saco una resolución y digo, bueno, esto ya no es para esto, es para otra cosa. O lo que se hizo ahora más o menos en mayo, se inmovilizaron como el 50% o el 40%, no recuerdo, de la reserva de contingencia, ya no se usan, ¿no? Y se puso algunas partidas que sí, otras que no, y es un fondo que solamente tiene un nombrecito, ¿no? Y por lo tanto no tiene un gasto asignado con certeza. Entonces acá hay un margen de discrecionalidad fuerte y que no tiene un procedimiento previsible de su uso. Es un primer elemento, y por lo tanto puede ser gastado también en los primeros 6 meses, en los 2 meses, sin ningún tipo de previsibilidad. Y de acuerdo que debería haber un fondo especial por cuerdas separadas, donde el gasto imprevisible sea gastado en forma de un mecanismo previsible. Ese es el tema, y eso no existe, ¿no? Sobre el PBI, absolutamente de acuerdo. Podemos hacer una serie de el PBI, aquel legado de la escuela neoclásica, digamos, ¿no? Es evidentemente la relación desarrollo y medición del PBI. Podemos hacer varias críticas. Por ejemplo, deberíamos volver a hacer un nuevo sistema de cuentas nacionales
modificando el PBI. El PBI solamente me ve producción de bienes y servicios, pero por ejemplo algunos activos, por ejemplo naturales, como agua, como otras cosas, no son vistos en el PBI y no son colocados como un stock de capital, ¿no? Y por lo tanto hay muchas poblaciones que tienen un PBI altísimo, pero su stock de capital de bienes naturales está decreciendo en forma... Hay toda una crítica a la economía neoclásica, Stiglitz es uno de ellos y otros más, donde tendríamos que reordenar las cuentas nacionales tomando en cuenta estos activos que el PBI neoclásico tradicional no toma y que lo toman generalmente los viceministerios de Economía y de Hacienda, ¿no? El presupuesto por resultados, evidentemente, yo me parece muy importante el tema cuando se planteó. Yo hablaría más que el presupuesto por resultados por la gestión de resultados, que es una cosa un poquito más grande. El presupuesto por resultados, por lo menos como se está enfocando desde el MEF, es un costeo de lo que llamamos causa-efecto, ¿no? Es decir, hago un marco lógico y a partir de una serie de intervenciones yo obtengo un resultado final. Donde en ese marco de forma de presupuestar no hay espacio para la incertidumbre, todo está determinado. Entonces eso es aplicable para muchos programas, pero para otros no. Por ejemplo, para programas de salud pública, donde yo quiero vacunar a un determinado grupo de la población, yo tengo un marco lógico causa-efecto, costeo absolutamente todo y digo, bueno, voy a tener el resultado. Pero por ejemplo, para programas de salud individual, donde la gente va si se enferma o no, yo tengo una probabilidad de que se enferme, pero si no vienen, si no lo gasto todo, mejor, porque la gente no se ha enfermado, digamos, ¿no? Entonces hay hechos exógenos que la forma en cómo se presupuesta en los programas estratégicos no sirve y hay que cambiar. Eso no significa abandonar la perspectiva de resultados, sino generar otro tipo de gestión, ¿no? Pero me parece importante, o sea, y reitero, solamente el programa nutricional, el PELA del logro de aprendizaje y el otro están costeados, el resto no está costeado adecuadamente. Entonces ahí hay un tema. ¿Qué hacer para hacer una formulación de presupuesto más clara, ¿no? A partir de la crítica. Primero, un sistema de planeamiento fuerte. O sea, estamos lejos todavía de tener un sistema de planeamiento, un sistema de gestión presupuestal más vinculado al desarrollo. Necesitamos reconstruir el sistema de planeamiento y necesitamos un sistema de planeamiento fuerte, como en otros países, donde el tema del gasto y el peseteo no es el tema. Y no solamente las finanzas públicas, no significa que vamos a tirar abajo la estabilidad. Bueno, nadie lo está planteando, ¿no? Pero por si acaso, tirar abajo la estabilidad macroeconómica, ni está mal tener un riesgo país bajo. No, en absoluto. El tema es que eso debe contrapesarse con una visión de desarrollo fuerte que en este momento no hay y un sistema de planeamiento. Segundo, los marcos mientras llegamos a eso, los marcos macroeconómicos multianuales tienen que conversarse con los niveles de gobierno y con la sociedad civil, porque ahí se está definiendo la cantidad del presupuesto y toda la torta, y se definen las políticas de largo plazo. Al final, el único que hace planeamiento es el marco macroeconómico multianual, y por lo tanto eso debería consultarse y debería establecerse momentos particulares donde eso se consulte. Luego, reglas claras y transparentes de asignación del presupuesto y de regulación de los incrementos. Es decir, debería haber indicadores y procedimientos donde eso se reparte. Y lo último, en avanzar eso, una formulación multianual de presupuesto. No puede ser de que uno haga una formulación de un año y todo empieza de nuevo, ¿no? Sino una formulación multianual, como en cualquier país desarrollado, se da. Por ejemplo, cuando se habla de las cifras, cuando hablamos de cifras estamos suponiendo de que el presupuesto es de un año para otro, no estamos suponiendo un hecho ideal que vamos a transformar el presupuesto de acá 5 años o 3 años, tal como lo ha dicho Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque implica que yo tengo que tomar decisiones hoy día para que el próximo año se pueda continuar el manejo del sector público, porque yo diría, entonces mejor todos los gastos los igualamos a cero, es decir, no hay prioridades, entonces hacemos el presupuesto base cero, todos son base cero, por lo tanto decimos no hay profesores,
no hay maestros, no se paga por planilla, no se paga nada, entonces hagamos un presupuesto nuevo y hacemos un presupuesto como si no existiera. Y como se ha dicho, el 60% del presupuesto público son gastos casi inamovibles, porque no podemos decir vamos a sacar a todos a la calle y hacemos un nuevo presupuesto. Entonces hay que entender que el presupuesto es un manejo que se va reordenando y llevando al cauce que uno quiere a través de un periodo de años, para lo cual se requiere, en primer lugar, un plan. Eso sí es cierto. Pero para tener un plan, primero tenemos que tener una visión de conjunto de todos. O sea, todos tenemos que tener, no digo pues una unanimidad, pero tenemos que tener una visión de país, una visión de lo que queremos lograr. Y para tener eso tenemos que discutirla, conversar, etc. Eso significa, en algunos esfuerzos se han hecho en el país, mal que bien, es el Acuerdo Nacional y otros trabajos con ADES y otros esfuerzos que se han hecho en el país para tener esa visión en conjunto, que nos permita hacer planes. Porque uno hace un plan en función, alinear todos sus objetivos, todas sus acciones a un plan de largo plazo, a una visión. Entonces, cuando se dice que ese esfuerzo de que se ha hecho no tiene una visión de desarrollo, yo diría que no lo pretendemos, tampoco es eso. Sino lo que se quiere es corregir los errores más graves de un año para otro. Y hay que ser conscientes de lo que uno hace. Si uno dice, voy a cambiar el presupuesto, bueno, lo cambias y matas a todos, pues, acabas con todo. Pero si tú quieres mantener un país que funcione, que mañana vayas a la posta médica y esté funcionando porque no se acaba a toda la gente, que exista, etc., ese es el país. Esa es una economía que la tienes que manejar. Entonces, ¿cuál es este esfuerzo? Este esfuerzo es demostrar que la sociedad civil es capaz de poder manipular las cifras, meterse con esas cifras y presentar su propuesta. Porque no estaríamos en un mundo en el cual vamos a decir solamente vamos a lograr otra cosa. No, tenemos que manejar y la capacidad de los diferentes grupos de saber manejar sus sueños, pero realistamente. Eso es lo importante. A mi modo de ver, hay una creación de capacidades que es el Grupo Nacional de Presupuesto que se va creando esa capacidad de esfuerzo. Entonces, en otro punto es que el presupuesto implica, pues, como su nombre lo indica, una visión de lo que se quiere para el próximo año. Pues estamos viendo un año para otro. ¿Qué cosa vamos a modificar? Ya lo ha dicho Juan, ¿no? No podemos modificar mucho porque no tenemos la capacidad de mover todas las piezas como si fuera un juego, ¿no? Desaparece el juego, sino que hay personas, hay necesidades y hay intereses que están en juego. Cambiar todo eso, cambiemos pues, ¿qué significaría eso? Eso es lo importante que hay que también racionalizar. Ahora, hay otras preguntas que han sido sobre aspectos que no se han considerado. Creo que tienen toda la razón. Hay un montón de aspectos que no hemos considerado. ¿Por qué? Porque, primeramente, este esfuerzo es jugarse a un juego serio. Es decir, tenemos tanta plata, no es que tengamos 10 millones o 100 o 300 millones o 3 veces el presupuesto, sino tenemos un presupuesto, unos ingresos tributarios y con eso debemos jugar el próximo año. Ese es el juego. Si ustedes no tienen idea de que ese es el juego, entonces simplemente no hacemos presupuesto, sino hablamos en otros términos. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me va a dar la capacidad de decir cuál voy a priorizar o cuáles van a ingresar. Entonces hay muchas cosas que se quedan. Entonces hay una posibilidad de que cosas importantes se van quedando, pero no postergando, sino que se van quedando porque hay que cambiar y modificar, no en un año, sino en 2 o 3 años se tienen que modificar. ¿Qué significa modificar? Es que la presión tributaria, es decir, que pague todo el mundo y pasemos de ese 13,8 que es nuestro promedio más o menos, pasemos a 18, 20% como en otros países de presión tributaria. Entonces esos ingresos nos sirven para poder solventar una serie de factores.